Arratsaldeón, buenas tardes. Seguimos con la jornada de hoy, con la mesa redonda titulada Al Museo hacia una transformación digital consciente, retos y oportunidades. Para esta mesa redonda nos siguen acompañando Carlos Escolari, Joan Muñoz, Concha Rodá y se unen a la conversación Ainhoa Bernabé, técnico de Patrimonio Cultural del Centro de Museos de Gobierno Vasco, responsable del catálogo colectivo de Ensime, y Joaquim Llansó San Juan, director del Servicio de Archivos y Gestión Documental del Gobierno de Navarra. Para dinamizar la mesa contamos con la colaboración de Josu Aranberri, profesor de la Universidad del País Vasco. Josu, te cedo palabra cuando quieras. Vale, Marta, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a participar en estas jornadas, unas jornadas en las que participo, diríamos, en el nombre también de la Vascongada, de la que soy amigo de número, y que es un poco la materia sobre la que he empezado a experimentar un poco las estrategias de esta mesa, en donde voy a compartir pantalla con la presentación que tengo preparada. A ver si la encuentro por aquí. Creo que es esta. Compartir. Sobre el museo hacia una transformación digital consciente, retos y oportunidades. Bueno, yo creo que en las palabras de Carlos Escolari sería un poco periferia. Es decir, no estoy en un museo concreto, sí que he participado en muchas iniciativas relacionadas con la difusión de patrimonio cultural y la creación de comunidades, y en este sentido diríamos que las maquetas y los desarrollos que vamos realizando van orientadas por el patrimonio fotográfico, archivístico y documental que hay en la Real Sociedad Vascongada Amigos del País, que diríamos que es una sociedad que tiene una larga trayectoria de más de 250 años y que entonces, cuando se creó, trajo aquí también otra pandemia, en este caso buena, que era la de la Ilustración. Y en ese sentido, pues hoy recuperamos esas iniciativas, pero en el mundo digital. Sí que quiero comentar que las conferencias, que las he seguido todas esta mañana, me han parecido magníficas. Evidentemente discrepo con algunos de los planteamientos y eso va a ser precisamente el objeto del debate. Y diría que en cuanto a la transformación digital consciente para los museos, a mi juicio hay tres ejes estratégicos en esta visión desde la periferia. Uno es el uso libre de contenidos en dominio público, que ya hemos oído también esta mañana que ha habido un cierto debate. El siguiente eje estratégico, a mi modo de ver, es la difusión en agregadores, es decir, en sitios en donde ya colaboran más entidades, como puede ser el caso de Europeana, que es una ventana que agrega o recoge los contenidos de los museos, bibliotecas, archivos de toda Europa. Y luego otra línea que también quiero destacar, que se está poniendo cada vez más en actividad, que son los contenidos aportados por los usuarios. A mi modo de ver, el museo en esta transformación digital dejará de ser el único protagonista. Tiene mucho que aportar las comunidades y los visitantes o los usuarios, o como se les quiera llamar. Hay muchos ejemplos de usos libres de documentos y de objetos. Quizás el más significativo y el que quizás todos conozcáis es el Rijksmuseum de Holanda. En este museo han puesto a libre disposición de cualquier usuario, incluso para temas comerciales, cientos de miles de imágenes en alta resolución. Y no solo no piden una contraprestación por utilizar sus recursos, sino que premian mediante concursos a los que mejor reutilizan esos contenidos para hacer cosas nuevas. Y en ese premio, además, le dicen que si es un objeto de diseño, lo venderán en la tienda del museo y va a tener allí un mercado potencial importante sin cobrarles ninguna comisión. Otros ejemplos son estos del Getty Open Content, la Biblioteca Pública de Nueva York o del Museo Metropolitano de Nueva York. El Rijksmuseum acaba de convocar un nuevo premio y aquí veis algunos de los objetos que se derivan de la reutilización de las fotografías de su fondo artístico que tienen, ya sean cuadros, esculturas o piezas, como por ejemplo
el cañón este que ves ahí abajo, que se utiliza un poco como amplificador del sonido que sale de un teléfono móvil. En esta materia también el tema de la pandemia, o también diríamos las apuestas de la Unión Europea, han propiciado que existan avances. En el año 2019, la Biblioteca Nacional Francesa, que era una de las entidades más reticentes a propiciar un uso gratuito de sus fondos, los ha liberado para educación e investigación, incluso en alta resolución. Y lo mismo, pero además incluyendo el uso comercial, lo acaba de hacer la Biblioteca Nacional en este año 2020. La Biblioteca Nacional Francesa, y tenéis las noticias que son de 2 de octubre del 2019, estoy cambiando la ventanita del vídeo, con millones de imágenes de libre acceso, incluso en alta resolución, y permitiendo la libre reutilización de los contenidos para usos no comerciales. Es decir, no han llegado tanto como los ejemplos anteriores, pero han avanzado bastante. La Biblioteca Nacional sí que aprobó en su comisión permanente suprimir el pago por uso comercial de las imágenes digitales. Este acuerdo necesita la autorización del Ministerio de Cultura, que todavía no se ha producido. Entonces, dentro de mi faceta activista en esta materia, lo que sí que he hecho ha sido preparar una campaña en change.org pidiendo que el Ministerio de Cultura atienda este acuerdo de la Comisión Permanente y lo haga efectivo, cosa que todavía no ha sucedido, porque si entramos en la página de la Biblioteca Nacional se ve que están solicitando un pago por uso comercial. El otro eje es la difusión. Ya no es cuestión únicamente de tener los contenidos dentro de la tienda o de la ventana o de la plataforma del museo, sino agregarlo con otros para llegar a otros públicos y para llegar a otros usuarios, investigadores, académicos, curiosos, y ese es el caso de Europeana, que trabaja agregando contenidos a través de agregadores nacionales o temáticos, como España o Euskariana, que es una iniciativa del Gobierno vasco que se está poniendo en marcha, o materia temática como Fotoconsortium. Los requisitos para esto es utilizar plataformas que tengan mecanismos para compartir los metadatos y los objetos. Y eso son lo que se denominan las plataformas OAI-PMH. Después de muchas pruebas, hemos elegido una plataforma que para los especialistas en archivística y biblioteconomía esta información creo que les puede resultar relevante, ya que habla de los metadatos que se pueden utilizar, de las características de las informaciones que puede proporcionar el servidor OAI-PMH, y además es una plataforma que puede albergar múltiples fondos y con estos fondos hacer sitios web independientes de tal manera que solo se utilicen un determinado conjunto de recursos para un portal que a lo mejor haga públicos los fondos de una determinada institución. Esto exige una serie de pruebas con validadores para llegar a Europeana, y la plataforma pues, tiene ítems, tiene conjuntos de ítems, tiene vocabularios para describir los objetos, tiene plantillas de recursos, entre los que se encuentran las plantillas de metadatos que se utilizan en Europeana para las colecciones o para los ítems, y este es un ejemplo de la plantilla de metadatos para un ítem de Europeana. También tiene ese servidor OAI-PMH que os mencionaba, que permite la publicación de sitios web, y nosotros hemos utilizado esa publicación de sitios web para el sitio web de la Vascongada, que es este que veis aquí, en donde hay una serie de colecciones fotográficas de alto interés, aunque sean cortas en número, con unas fotografías espectaculares. La difusión de la plataforma también obliga a hacer pruebas con validadores, siguiendo las guías de Europeana, y en esas pruebas hemos utilizado el servidor con distintos validadores, y por ahora parece que, salvo algún pequeño fallo que aparece en otras listas de conjuntos o identificadores, pues la cosa parece que va bastante bien y estamos ya prácticamente en condiciones para empezar a hacer las pruebas y que nos permitan agregar los contenidos de la Vascongada a Europeana. Y finalmente quería poner también otro ejemplo de cómo los usuarios aportan contenido. Usuarios que aportan contenido a objetos en los museos. Un primer ejemplo que a mí me parece muy destacado por el alcance que ha tenido es este transcribatón de Europeana,
que ha hecho con distintas materias unos trabajos en donde los usuarios transcribían caracteres, simplemente lo que aparecía en documentos manuscritos o en otros objetos de difícil lectura, transcribirlo a forma de caracteres de tipo texto. Aquí han llegado a transcribir más de 31 millones de caracteres. Hay usuarios que han transcrito más de 1,5 millones de caracteres. Es una forma de conseguir la colaboración de esos agentes externos al museo, que no son solo visitantes, sino que llegan a formar parte como comunidades de los trabajos que se desarrollan allí. Este es el caso del principal transcriptor en este proyecto, que como veréis aquí, la mayor parte de su tarea se ha concentrado en los meses de la pandemia. Quizás estaba recluido en casa o tenía teletrabajo o se dedicaba a otras cosas, y vemos también por sus trabajos que fundamentalmente ha transcrito diarios de la Primera Guerra Mundial que estaban manuscritos, y que de esa manera esos fondos se han convertido en documentos accesibles para cualquier tipo de usuario o de investigador. La Biblioteca Nacional también ha hecho un experimento en esa línea, en lo que se llama comunidad.bne.es, que tiene una serie de proyectos en marcha, pero a mí me da la sensación de que esto no ha conseguido ni mucho menos el impacto del transcribatón de Europeana, ya que veis que las contribuciones de los usuarios, pues en el mejor de los casos, no alcanzan a alcanzar el millar. Y luego nosotros hemos puesto en marcha también desde hace años otro sistema de transcripción de documentos basado en el MediaWiki que utiliza Wikipedia para un proyecto que es Wikisources, las transcripciones de libros que tienen tipografías dificultosas. Y en este tema hay una serie de proyectos en funcionamiento. Este, por ejemplo, relacionado con la Vascongada y con Florida Blanca, que fue el que tomó como ejemplo a esta primera Real Sociedad Económica para crear todas las demás que surgieron en el siglo XVIII. Y aquí es donde se pueden transcribir los documentos, y aquí nos dio una pista muy buena Ramón Martín Suquía del Archivo de Guipúzcoa, diciendo que, claro, cuando veía esto, que a él en vez de teclear lo que le venía a la cabeza era que lo mejor sería leer el documento. Bueno, pues eso ya se puede, porque hoy con los sistemas de transcripción de texto de voz a texto, eso se pone uno a leer el documento delante de la máquina y le va transcribiendo casi con total fidelidad la información que allí se recoge. Esto lo ha utilizado el Museo Zumalacárregui de Ormáiztegui para transcribir este libro de Chao, que tenían allí unos originales semi-manuscritos o dactilografiados. Bueno, pues esto es un poco el debate que yo quería plantear y presentar a los que han estado esta mañana con sus ponencias y a las nuevas incorporaciones de museos del Gobierno vasco o del Archivo de Navarra. ¿En qué punto están los museos en cuanto a la digitalización? Porque muchas veces ese trabajo de digitalización se ha hecho por motivos internos, pero solo se puede manejar dentro de una intranet y no está visible hacia los usuarios de Internet. ¿Qué estrategias de reutilización y licencias están utilizando, abiertas o de pago? Yo tengo aquí un criterio muy claro. Para mí, estos objetos que custodian los museos y sus representaciones digitales, sus copias digitales, son objetos que son patrimonio de los ciudadanos. Y entonces los ciudadanos deben de poder utilizar estos objetos sin problemas de tipo económico, sin problemas de acceso. Las colaboraciones externas están contemplando cómo se crean esas comunidades más allá de un crowdfunding para adquirir alguna obra singular o algún otro tipo de cosa de pequeña dimensión. Y luego, con todo esto, nos metemos en un perfil y competencias digitales que a lo mejor muchos museos no pueden tener. No pueden tener profesionales con esas características a la hora de documentar sus colecciones, quizás eso sí que sea más fácil, pero profesionales relacionados con la parte de la publicación digital y la comunicación por Internet. Este es un poquitín mi punto de partida para esta mesa de debate y empezar la discusión un poco en estas líneas. Yo, como os decía antes, sé que hay diversas visiones
y diversas opiniones sobre todos ellos. Pero sí que me gustaría ahora dar paso a los ponentes que están en la mesa redonda para que vayan expresando sus opiniones en el orden que prefieran, no sé si levantando la mano. Yo voy a dejar de compartir este documento para pasar a la pantalla de vídeo. Dejar de compartir la pantalla. Ya está, creo que ahora ya se ve la imagen. Josu, mira, es que lo que vamos a hacer es no tanto levantar la mano, sino que las personas que participen tengan el micro abierto para que sea más ágil el debate. Y comentaba, y no sé si quería empezar ella, nos comentaba antes. Hola, Chaldeón. Bueno, a mí, sinceramente, después de las intervenciones de Carlos, Joan y Concha esta mañana, me da hasta reparo hablar, pero bueno, estoy encantada de participar y de compartir esta mesa de debate virtual con todos vosotros. Yo, a ver, voy a hablar de lo que conozco, ¿no? Y bueno, hemos hablado de la dimensión digital, ahora Josu ha mencionado el tema de la capacitación digital. Yo creo que la dimensión digital hoy en día ya no es una opción para los museos. De hecho, creo que puede ser la clave para que los museos mantengan su competitividad y su relevancia. Esta mañana también se ha hablado de si la experiencia digital sustituye o debe sustituir el placer de disfrutar de una exposición de manera presencial. Yo creo que no. Debemos de admitir que las nuevas tecnologías han permitido establecer nuevos escenarios museísticos e incorporar nuevos recursos patrimoniales que el museo tradicional impedía. Pero aún así, en mi opinión, la digitalización debe centrarse en llenar el vacío del museo físico, no en sustituirlo. De cualquier manera, mucha gente piensa que los museos pueden ser instituciones ancladas en el pasado, pero es verdad que llevan años trabajando en la digitalización, ya sea con imágenes digitales, con software de gestión de colecciones, con sitios web, aplicaciones y pantallas interactivas, pero bueno, hoy en día las nuevas tecnologías ya son imprescindibles para que los museos atraigan visitantes y para que compitan en la industria del ocio del siglo XXI. Ya se ha hablado esta mañana, sobre todo lo han apuntado Joan Muñoz y Concha Rodá. Los museos poco a poco van incorporando una amplia gama de tecnologías que enriquecen la experiencia visual y atienden mejor las necesidades de los visitantes de este siglo XXI. Pero bueno, Carlos Escolari decía que todavía estamos en una fase de balbuceo, ¿no? Pero yo reconozco que la adaptación de estas herramientas tecnológicas está suponiendo todo un reto para la mayoría de los museos, sobre todo para los museos más pequeños o menos conocidos. Es verdad que entre las estrategias de comunicación y difusión que diseñan hoy en día los museos está sin ninguna duda la difusión a través de Internet. Esta difusión a través de Internet será más o menos posible si sus fondos están digitalizados. Y aunque haya museos que estén jugando ya en otra liga con las realidades virtuales, con la realidad aumentada, la base de todo es tener un buen sistema de gestión y catalogación de la colección que posteriormente facilite su difusión. Con esto quiero decir que el primer paso para tener museos digitales es tener su colección digitalizada y catalogada en un sistema informático normalizado, como es el caso de EMSIM, el Catálogo Colectivo de Museos de Euskadi. Este catálogo, además, lo ha mencionado ahora Josu, es capaz de describir la colección en formatos interoperables para poder ser recolectados por agregadores como Europeana. Aún estamos lejos de sacarle todo el provecho, queda mucho camino por recorrer, pero en esta aplicación hasta el día de hoy se han integrado ya 33 museos y colecciones. Tenemos más de 181.000 objetos catalogados y digitalizados. Esta cifra supone el 66% del total de fondos museográficos de Euskadi y de los objetos catalogados y digitalizados en EMSIME el 28%, que son exactamente 54.732 bienes culturales, ya son accesibles al público general.
Para todos aquellos que no conozcáis la aplicación, MSIME es el catálogo colectivo de museos de Euskadi, ya lo he dicho. Es un sistema de información en red que nace con el objetivo de integrar y aglutinar a todas las instituciones implicadas en la actividad museística, cualquiera que sea su titularidad. Además, permite compartir información de interés entre sus miembros y propicia la incorporación de las nuevas tecnologías a todos los ámbitos de la actividad museística, ya sea para las tareas administrativas, para la difusión de los contenidos, la gestión de la colección museográfica o la gestión de los fondos bibliográficos y documentales. Cada museo puede realizar sus actividades y llevar a cabo sus funciones de forma independiente, pero compartiendo la información común. Es un instrumento digital tanto para la gestión, la cooperación y la coordinación entre museos, pero también entre sus objetivos está la protección, la investigación y la difusión del patrimonio museográfico de Euskadi. Además de facilitar la digitalización de los fondos de los museos y conformar una base de datos única y común a través de fichas estándares y normas, procedimientos y herramientas comunes, facilita la documentación de la colección o la catalogación, que esta debería ser uno de los pilares fundamentales del trabajo museístico. No debemos olvidar de la importancia de la catalogación. MSIME, con un inventario mínimo, posibilita identificar todos y cada uno de los objetos del museo, conocer su valoración científica y su ubicación topográfica, ya sea dentro del museo o fuera. Ofrece la posibilidad de controlar e informatizar todos los procesos que llevan a cabo los técnicos o los responsables de los museos, ya sea la entrada y salida de obras, la gestión de los movimientos, ya sean internos o externos, posibilita gestionar las exposiciones temporales, se pueden crear informes de restauración o elaboración de informes estadísticos, entre otras opciones. Es un sistema web con protocolo seguro y dispone de servicios que permiten interoperar o comunicarse con otros sistemas. Yo creo que nació por y para las instituciones museísticas y con el tiempo se ha ido adaptando a las nuevas necesidades tanto de los museos como de sus visitantes. Y en los últimos años ha evolucionado hacia un enfoque más semántico. Todos los contenidos están interconectados, ofreciendo conexiones entre las piezas de las colecciones, ya sean del mismo museo o de diferentes museos. Además, pueden ser utilizados por los sistemas de documentación y en un futuro, espero que próximo, ofrecerá posibilidades muy variadas. Pero, como he dicho antes, lo más importante es digitalizar toda la colección, porque ya sabemos que para que una exposición o un museo comunique y genere sensaciones, debemos de ofrecer principalmente dos cosas: una colección, sean objetos o sean archivos, y conocimiento a través de hechos o de historias. Estos dos elementos juntos crean el verdadero significado del museo o de una exposición, es decir, son los objetos que forman la colección las que combinadas producirán diferentes narrativas visuales. Y aunque ya se ha comentado aquí, todo esto sin público no tiene ningún sentido. Si trasladamos este hecho de combinar colección con contenido, las posibilidades que nos ofrecen las herramientas digitales son infinitas. Creo que también lo han comentado esta mañana, las bases de datos digitales permiten mostrar al público fondos que por limitación espacial en la mayoría de los casos no pueden ser expuestos. Las plataformas digitales también permiten crear exposiciones virtuales coordinadas entre diferentes instituciones, incluso con obras pertenecientes a colecciones privadas, o mostrar piezas que por motivos de conservación, como el caso de piezas arqueológicas, no pueden o no deben ser expuestas en una sala. Estas pueden ser exposiciones temáticas, antológicas, monográficas, conmemorativas, con obras que no pertenecen ni a un mismo fondo, ni a una misma colección, ni a un mismo museo. O por qué no, como han planteado esta mañana Carlos Escolari y Koldo García de Second Canvas, colaborar incluso con instituciones que no son culturales. Por último, sobre las competencias digitales de los profesionales de los museos, en mi opinión, yo creo que existe una falta de capacitación digital del sector, sobre todo en museos pequeños donde los presupuestos y los recursos personales suelen ser más
más ajustados. Sería interesante contar con programas de formación continua, con jornadas como esta, relacionadas con las competencias digitales transferibles tanto al sector de los museos como del patrimonio cultural, ya que las nuevas tecnologías en muchos casos evolucionan mucho más rápido de lo que muchos museos pueden asimilar. Para ello está claro que los centros culturales deben disponer de recursos y condiciones necesarias para la inversión. Y acabo enseguida. Aún así, Ainhoa, gracias. Vamos a ir dando paso también a los otros ponentes de la mesa, vale, para que haya un poco más de diálogo y tratar de hacer las intervenciones un poquitín más breves para que se produzca el debate. Osondo. ¿Quién entra ahora? Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues me uno a los agradecimientos que se han lanzado pues, a los organizadores de estas jornadas. Me parece pues, una herramienta pues, muy útil pues, para estar en comunicación pues, los profesionales, los responsables, instituciones del ámbito de algo que nos une, ¿no? Tanto a los archivos como a los museos y otros centros de la preservación de la memoria, pues digamos, esta oportunidad de intercambiar pues, objetivos y puntos de vista, ¿no? Y en mi intervención, pues sí que me gustaría destacar algunas cuestiones relacionadas en algunos trabajos que estamos desarrollando aquí en Navarra, que pone en relación precisamente al mundo de los archivos, de las bibliotecas y de los museos. Daré algunas breves pinceladas en relación a eso, porque me parece a mí pues una perspectiva novedosa, interesante y llena de oportunidades de crecimiento para cada uno de estos diferentes ámbitos de actividad, pues precisamente pues en poner en común pues todo lo que es el patrimonio, ¿no? Debo empezar diciendo que verdaderamente el mundo archivístico pues, ha estado asistiendo a lo largo de los últimos años a un proceso de transformación complejo. Importancia, como digo, pues de la normalización y también de la interoperabilidad. Estamos muy sujetos a normas profesionales, a legislación, que muchas veces pues, nos facilitan o nos impiden hacer determinadas cuestiones, ¿no? Por un lado está el archivo, digamos, el archivo contemporáneo, el archivo reciente y también el archivo más antiguo, ¿no? Pues en el caso del Gobierno de Navarra tenemos un archivo real y general de Navarra que llega hasta la creación del primer gobierno democrático en el año 1984 y con posterioridad a esta fecha pues tenemos todo lo que conserva el archivo contemporáneo de Navarra. Digamos, una tendencia es docucentrista, la otra es más datacentrista y son dos modelos que debemos poner en conexión y esto es muy complejo. El archivo actual está orientado al documento electrónico y el tradicional está orientado a los antiguos soportes o soportes tradicionales. Y verdaderamente hay puntos de conexión como por ejemplo los documentos audiovisuales de los que pues, verdaderamente suponen uno de los grandes retos que tenemos hoy en día encima de la mesa, ¿no? Los documentos tienen diferentes contextos posibles, verdaderamente estamos en la perspectiva de una accesibilidad que tiene que ser universal, tiene que ser de uso libre y gratuito de todos estos documentos y todo, digamos, con un riesgo, y es que lo que no se exhibe no existe. Es decir, si tú exhibes documentos digitales, efectivamente pues pones de manifiesto lo que has digitalizado, pero verdaderamente queda un back office por detrás que verdaderamente no, salvo que pongas en marcha otros mecanismos, pues verdaderamente de cara a los usuarios parece que no exista, ¿no? La covidemia, en este sentido, sí que nos ha planteado pues, una oportunidad. Hay que recordar que el plan de transición a la nueva normalidad del 28 de abril por parte del Ministerio de Sanidad situaba los archivos, el acceso a los archivos en la fase cero, es decir, nosotros no hemos podido estar o no hemos tenido la oportunidad de estar replegados, sino que hemos tenido que atender a nuestros usuarios. También hemos visto con la covidemia pues, un aumento de la eficiencia, es decir, la atención mediante cita previa nos ha permitido identificar aspectos de mejora y ahora que ya no estamos en esa restricción en cuanto al acceso a los documentos de forma telemática, pues hemos implantado el tema de la cita previa porque es una mejora de cara a la eficacia hacia los usuarios.
Y también, pues, verdaderamente es muy importante disponer de documentos digitalizados de manera que el usuario pues, pueda acceder por sí mismo a la información. Acceso online, como digo, 24/7, ¿no? Ese es un poco el objetivo. En cuanto a la reinvención y la reutilización, bueno, pues digamos, lo que está impulsando ahora los cambios en cuanto a lo que es el archivo digamos, de una manera general, es precisamente el impulso que está teniendo a través del Estado el archivo electrónico. Y el archivo electrónico no es solamente el documento que nace digital, sino también cómo se van a gestionar dentro de nuestras bases de datos, nuestras herramientas informáticas, las imágenes digitales de documentos de carácter histórico y que se ponen a disposición de los usuarios. Porque ese ámbito de la digitalización tiene en cuenta tanto los procesos actuales como la digitalización de esos documentos antiguos, ¿no? Aparecen nuevas formas de difusión asociadas también a los nuevos formatos, especialmente a los documentos audiovisuales. Arranca con fuerza también esa dimensión de archivo social más cercano a las expectativas de la ciudadanía que nos permiten arrancar iniciativas estratégicas como, por ejemplo, el archivo del presente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la sociedad? Somos en origen archivos públicos. Verdaderamente lo que es el documento de archivo es un documento gris y donde está el color precisamente es en la ciudadanía, ¿no? Cómo las entidades, cómo las personas gestionan sus documentos y cómo esta documentación puede ponerse también a disposición de los usuarios, ¿no? Retos, pues más documentos online, autosuficiencia por parte del usuario, es decir, que no necesite esa mediación por parte del profesional para que ese acceso sea posible. Y con esa mínima mediación, ¿no? Es decir, que verdaderamente el propio usuario sea, digamos, el que dirija un poco su búsqueda, lo cual quiere decir que tenéis que tener en cuenta los diferentes perfiles de usuarios, porque no hay dos usuarios iguales, no tenemos esa homogeneidad en cuanto a públicos. Además, es importante atraer nuevos públicos, ¿no? Con ofertas innovadoras próximas, digamos, a estas nuevas expectativas sociales, ¿no? Para nosotros es muy importante el tema de las asociaciones profesionales que no ha aparecido recogido en las ponencias que se han hecho esta mañana, pero que sí que a nosotros nos parecen unos aliados muy importantes precisamente para tejer estas alianzas con el ámbito social, ¿no? Los nuevos documentos plantean también muchos problemas, ¿no? Y estos nuevos archivos, ¿no? Problemáticas no resueltas en cuanto a la conservación. Es decir, no existe una norma clara en cuanto a lo que es el estándar para la conservación. Son estrategias, pero sabemos que son finitas. Todavía no se ha dado con la solución para la conservación a largo plazo. La gestión de este documento es complejo. Es muy importante en archivos el mantenimiento del contexto. Josu ha comentado una cuestión relacionada con temas de metadatos. Es fundamental en nuestro ámbito de trabajo los metadatos, precisamente para mantener la evidencia de los documentos y de la información. Precisamente una de las características de los archivos precisamente es ese carácter auténtico de los documentos y que se pueda mantener esa autenticidad a través de las herramientas. El número creciente de los documentos que se van produciendo, con lo cual son necesarias estrategias de evaluación y de digitalización. En cuanto a nuevas estrategias, la memoria y el tiempo presente me parece a mí que es básico. Acabaré enseguida, pero son diferentes temas para poder luego lanzar el debate porque me parece básico. La conexión con otros públicos, especialmente con los más jóvenes. La memoria asociada con la experiencia de vida por parte de las personas. La valoración del documento en la vida personal, ¿no? Documentos audiovisuales, cómo se producen, cómo se difunden y también los métodos de conservación. Redes sociales. En cuanto a lo que son los productos, os hablaba y dentro del material complementario que vais a ver en las jornadas incluyo el portal digital de la cultura de Navarra, una serie una imagen donde veréis los recursos que tenemos disponibles. Se presentó hace poco. Tenemos 274.000 referencias de documentos de archivo, 12.930 referencias a patrimonio bibliográfico y también 1.672 referencias del Museo de Navarra conectadas. ¿Cómo? A través del lenguaje y del metadato. Acceso libre y gratuito. Eso es, digamos, un poco lo que caracteriza nuestro proyecto. Y también, como la parte final, ya acabo con esto, aprovecho la oportunidad también para intentar tejer esos lazos entre archivos y museos. Veréis en esa presentación
una cuestión que me parece básico, que es la identificación de los documentos que existen en los museos, vinculado a la importancia de la gestión de las colecciones y, como digo, pues, digamos, ese elemento que es básico desde la perspectiva de Navarra, que es el portal digital de la cultura. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, ya hemos intervenido los que no hemos participado esta mañana en las conferencias. Ahora sí que les pediría a los siguientes, que sí que han hablado a la mañana, que lo puedan hacer un poco más breve y sobre todo también incluso entre vosotros que podáis hasta interrumpiros e interpelaros a medida de que hable uno u otro. Para ir en orden inverso, vamos a ponerle a Consa Rodá, que sea la primera que intervenga, si está disponible. Adelante, Sí. Concha. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay bastante consenso en que la dimensión digital representa una oportunidad, una magnífica oportunidad para conectar con el público, para atraer nuevos públicos que quizá nunca vendrían a nuestro museo, para difundir conocimiento, para abrir a la participación y, de hecho, pasar un poco a ser un museo plataforma, ¿no? Un museo ágora, más que un museo que comunique unidireccionalmente, o para facilitar la investigación. Todo eso son posibilidades que nos facilita la tecnología. Pero para ello habría que estar más avanzados en digitalización. En general, en los museos nos falta estar más digitalizados. Hace falta más digitalización de las obras y también de las bibliotecas. A lo mejor, con suerte, hay museos que cuentan con el catálogo digitalizado, el catálogo de la biblioteca, pero el acceso a los contenidos, a las obras, no está digitalizado todavía. Y claro, si digitalizamos, es también para hacer accesible todo ese caudal. Entonces, hay que publicarlo online y óptimamente hay que tener una política de datos abiertos, y me encanta que la apertura por parte de Josué ha sido tanto en defensa de estos datos abiertos. Si no se pueden reutilizar libremente, creo que estamos dando un servicio deficiente al público, y que, sobre todo los museos públicos, la obligación es de hacer los contenidos lo máximo accesibles posibles al público. De hecho, ya hay una directiva europea que dice que los datos recogidos, trabajados con dinero público, deben ser hechos accesibles al público. De manera que una de las principales obligaciones debería ser esa, y poner las obras en dominio público, ponerlas en plataformas de terceros, en agregadores internacionales como Europeana, Wikipedia o el Google Art Culture, o de ámbito local. Por ejemplo, en Cataluña existe el portal de fotografía en Cataluña, que agrega fondos de museos, bibliotecas y archivos. Sí, y todo esto tiene la finalidad, ¿no?, de hacer el patrimonio accesible. Sí, además ahí tenéis gente como los de Girona, que la verdad es que han sido muy activos en el tema del patrimonio fotográfico, en proyectos europeos. Y sí que hay un tema que a mí a veces en alguna de las presentaciones de la mañana me quedaba un poco como que eran las presentaciones un poco museocéntricas, en vez de centradas en las comunidades y en los usuarios. Pero bueno, esto lo lanzo también, y ahora le pediría a Joan que intervenga hablando desde su Museo de Arqueología, que alguna idea también, a mí cuando has tenido la exposición esta mañana me ha venido a la cabeza, parafraseando un poco lo que hacen en el Rijksmuseum de Ámsterdam, de que dejan libre para reutilización sus imágenes, incluso propician que la gente lo reutilice. Habéis hecho modelos 3D, habéis hecho diseños 3D para que se puedan explorar las piezas, pero podría incluso ofrecerse esos ficheros 3D en formato que alguien que tenga una impresora 3D pueda reproducir un anillo, una fíbula o alguna cosa de esta, es decir, algo que le haga sentirse más próximo al museo. Bueno, te dejo la palabra. Bueno, te contesto primero esta pregunta, que es interesante. Sí, ya se podría hacer. O sea, los modelos que tenemos colgados en Sketchfab depende de la resolución, no depende de otra cosa. Entonces, sí, si Sketchfab acepta resoluciones que permitan impresión, los archivos son libres.
De hecho, hicimos una prueba con una empresa en una feria de enseñanza hace 2 años, que había unos compañeros al lado que tenían una impresora y eran una empresa. Y nos dijeron, si nos dejáis los archivos, nosotros lo imprimimos mientras estemos aquí. Y sí, esto se puede hacer. No, yo no veo más problema. De hecho, estamos dando vueltas. El tema de las impresiones digitales en 3D es un recurso en arqueología muy, muy interesante, sobre todo educativo, porque permite trabajar directamente, tocar, manipular, y esto es interesante siempre en arqueología. Entonces, es una de las líneas que estamos haciendo. De hecho, las impresoras, ya hemos visto precios, no son tan caras tener una impresora. Quizá el coste sea el material, pero la impresora en sí es económica. Entonces, totalmente de acuerdo, es una línea colaborativa que tengo. Yo de lo que habéis comentado, sí que hay un matiz que a mí me interesaría entrar en el debate, ¿no? Digitalización, sí, por descontado, pero sabemos, todos estamos diciendo lo mismo cuando estamos hablando de digitalización para documentar las colecciones, porque mi perspectiva desde el punto de vista de comunicación es que yo estoy de acuerdo con Google Art Project. Google Art Project coloca fotografías, imágenes para que sean consultadas por los usuarios, pero no me atrevería a decir que Google Art Project está colocando mi colección online, porque el objetivo no es el mismo. Entonces, digitalizar sí, pero este análisis sobre el uso público de este material que se digitaliza, yo creo que todavía necesita un poco más de profundidad. En Cataluña existe el Museum Plus. Aquí hay gran parte de las colecciones, pero no todo es utilizable por un usuario que tiene un interés en conocer las colecciones. Está pensado para otro tipo de perfil. No, pero yo sí te diría que hay, diríamos, una serie de legislaciones que vienen de Europa y que aquí también se han trasladado sobre el tema de datos abiertos en la administración, que son las leyes de reutilización de la información del sector público. Entonces, si una administración, un museo, por ejemplo, digitaliza un objeto para preservarlo, para no tener que sacarlo después si lo va a consultar un investigador o lo que sea, y ha hecho una digitalización en alta resolución de un documento, ese documento, según la ley de reutilización de la información del sector público y la ley de transparencia, tiene que hacerse público para que puedan utilizarlo terceros, incluso con ánimo comercial y sin necesidad, a veces, ni siquiera de identificarse para poder descargar ese objeto digital. Sí. Hasta ahí llegan las leyes. Otra cosa es que luego eso no se aplique en muchas instituciones. Por poner un ejemplo. No, pero yo estoy de acuerdo tiene una colección fotográfica impresionante de más de 50.000 fotografías que le regalaban a Isabel II desde los primeros tiempos de la fotografía. Eso está solo allí y solo se puede consultar in situ, y solo gente como Publio López Mondéjar, que ha editado libros con unas editoriales que cobraban mucho por esos libros, ha podido utilizarlo. No, pero yo estoy de acuerdo en esto. Es evidente que la transparencia institucional es uno de los factores que también han movilizado el segmento digital. Conseguir ser transparente, qué tienes y cómo lo tienes, y dar una respuesta a la sociedad que de alguna manera es la que te está financiando y la que da soporte. Entonces, esto estamos de acuerdo. Pero un museo de arqueología puede tener 150.000 piezas, 200.000 piezas. Entonces, el valor documental de los objetos va a ser equivalente. El valor de usabilidad social no es el mismo. Entonces, aquí hay una diferencia entre documentar, inventariar y tener un control patrimonial de las piezas a cuáles de las piezas, de los objetos, de los elementos patrimoniales pueden tener un uso educativo o un uso social. Son dos aspectos que se juntan cuando hablamos de digitalizar, pero que a nivel de usabilidad no es exactamente el mismo. Sí, es evidente. No se trata de hacer una cata, sino de hacer una selección de los objetos más valiosos que sean más proclives para reutilizar. Exacto. Bueno, pero si me permitís, eso también puede ser un poco polémico por alimentar el debate. Carlos, lo único para terminar, que intervengan todos por lo menos un poquitín, y luego hablas tú, Concha, si no te importa. Muy bien. Carlos.
Ahí está, sí. Ahora me dejan hablar. No, he estado siguiendo todas las intervenciones de la mañana y ahora de estas breves de la tarde y bueno, tengo toda una lista de cuestiones varias. Pero ya que estamos hablando de las plataformas, que es una de las cosas que yo había notado acá, claro, yo acá también comparo mucho lo que pasa en el mundo de la educación. Obviamente las plataformas, que ahora están bastante en la mira telescópica por todo lo que es la cuestión de la privacidad, la manipulación de datos y todos estos modelos de negocio espurios que tienen. Cuando digo plataforma en el sentido más amplio, desde Uber hasta Facebook y YouTube y Google y los grandes ámbitos donde estamos todo el día interactuando. Claro, en una de las intervenciones se hablaba de plataformas abiertas o de pago. Claro, ese es el primer error, pensar que acá hay algo gratis en todo esto. Obviamente ya lo sabemos, ¿no? Que cuando uno no paga algo, lo estás pagando con tus datos, pero la verdad es esa. Yo a veces estoy muy sorprendido cuando desde instancias públicas se promueve el uso, por ejemplo, de la suite de Google en las escuelas, ¿no? Está bien que estamos protegidos por la legislación europea, los servidores están en Europa, entonces, pero hay copias de nuestra información, de nuestros Gmail europeos, hay copias obviamente en los servidores de Estados Unidos. Y eso no evita que también estas empresas sigan facturando a partir de nuestra información muchas veces privada, o que paguen muy pocos impuestos en Irlanda, ¿no? A mí me cabrea muchísimo que Europa en estos últimos años, décadas, ha invertido tanto en proyectos digitales y hemos sido incapaces de generar en Europa plataformas de uso público abierto y que, digamos, que sean públicas, que no sean monopolios privados casi. Como que se ha diversificado tanto la inversión en 20.000 cosas, pienso en el ámbito digital, ¿no? Y convendría a lo mejor hecho un gran proyecto europeo de construir una buena plataforma educativa. ¿Por qué tenemos que pasar siempre por, si no es Google, si no es el Moodle o lo que sea, ¿no? Pero pensar Sí, proyectos igual así. estamos hablando de otro tipo de plataformas, porque las plataformas que estábamos mencionando ahora, estas plataformas de Es contenidos europea. patrimoniales, no son plataformas de comunicaciones de redes sociales o de buscadores, entonces diríamos que se alejan un poco en cuanto al tema de la captura de los datos del usuario para negociar con ellos, hasta tal extremo que la ley de datos abiertos lo que propone es que cualquiera pueda bajar, imagínate, una digitalización de una pintura maravillosa sin necesidad ni siquiera de identificarse, de establecer una sesión. Es decir, están protegiendo la reutilización y manteniendo la privacidad. Pero bueno, Concha la he dejado antes con la palabra en los No, Sí, no. sí, que siga. Iba a comentar una cosa de Juan, pero comento antes una de Carlos, a raíz de lo que decías. Seguramente que en cuanto a plataformas educativas tienes razón, yo también desconozco que exista una global agregada a nivel europeo. En cambio, en patrimonio podemos decir que sí que existe y es europeana. Europeana ha ido con los años creciendo y mejorando. Agrega ahora más de 50 millones de objetos de museos, bibliotecas y archivos de toda Europa y creo que va cumpliendo cada vez mejor esa función de agregador público. Y Europeana sí tiene también una política decidida de apoyo a los datos abiertos. Pero yo lo que quería polemizar un poco con Joan, porque me ha parecido entender que una vez digitalizados los fondos, predecidimos en función de si pensamos que tiene un uso educativo u otro, qué objetos vamos a poner accesibles online. Yo creo que la decisión debe quedar en manos de los usuarios. Pueden haber 1000 usos de nuestros fondos. Los usos de investigación no tienen nada que ver probablemente con un uso más educativo, más primario. Entonces, pongamos a disposición del público tanto como seamos capaces, tanto como nuestros recursos nos permitan, y los públicos múltiples y diferentes ya decidirán qué uso hacen. Porque si no estamos limitando una discusión o una lucha interna que hay en los museos, muchas veces es, bueno, es que no podemos todavía hacer públicos estos datos de la colección porque falta revisarlos, porque no están completos, porque la calidad de las fotografías, todo eso es cierto, pero más vale poner a disposición del público algún dato que ningún dato. Que si un investigador de la otra parte del mundo quiere saber qué fondos puede utilizar para una exposición, pueda consultar esa base de datos. Entonces, me parece muy limitador
a priori seleccionar. No, Y ese es el caso no me... del Rijmuseum. El Rijmuseum tiene la posibilidad, cada usuario, de crear colecciones. Sí, Y sí, puede sí. haber, por ejemplo, alguien que esté interesado en determinadas flores o en mariposas. Y entonces aquellos cuadros que tienen mariposas o esculturas o joyas o lo que sea, y hace una colección de mariposas. Y eso está visible para todo el resto de usuarios de la comunidad. Es decir, que la aportación de los usuarios para destacar objetos sea la que prevalezca y que cada uno cree allí su propio espacio. Quizá Para eso el museo previamente tiene que haber puesto a disposición todo lo que tiene digitalizado, sin filtros previos. Sí, pero quizá yo no me he explicado bien. El tema no es, no lo quería centrar tanto en la presentación de la digitalización de las propias colecciones, en una foto. Me estaba centrando en los metadatos que van asociados a esa foto, porque es imposible pensar que alguien podrá interpretar las fotos si tú no le ayudas a hacerlo. Entonces, hay niveles diferentes. Estamos hablando continuamente de la segmentación de usuarios a nivel de actividades, a nivel de contenidos. Pues yo lo que centro es que cuando se habla de digitalización a veces solamente se habla de presentar las fotografías, las imágenes, dentro de un contexto digital. Yo hablo de metadatos, ha de haber información asociada y es esta información asociada la que se ha de intentar orientar para diversos perfiles diferentes de usuarios para facilitarles la vida, no para limitar o para restringir, sino para facilitar el uso. Sí, sí, ha de ir acompañado con todos los datos que seamos capaces de poner a disposición del público, totalmente de acuerdo. ¿Alguna intervención más? Yo quería que, ya que no hablo, Sí. lo que hablabais de la formación. A ver, no es que sea fundamental el tener profesionales formados yo intentaría ser lo más amplio posible en tecnologías y de la comunicación, nuevas tecnologías, es fundamental. Por dos motivos. Hombre, siempre es interesante que alguien en el museo te pueda echar un cable y no depender de una empresa que va a intentar convencerte de que su producto es el mejor y mejor que el otro producto del lado. Con lo cual, para tomar ciertas decisiones en algunos proyectos hace falta tener previa formación. A veces es suficiente una formación superficial que permita a un técnico tomar decisiones, pero siempre es un poco arriesgado. Y después porque van apareciendo continuamente nuevas tecnologías que van imbricadas a tecnologías más antiguas. Pienso, primero apareció Facebook y ya cuando parecía que Facebook ya sabías cómo iba, te aparece Twitter. Y cuando Twitter ya sabías cómo iba, te aparece Instagram. Y cuando ahora estamos en TikTok y con otras redes que se han ido perdiendo. Entonces, o tenemos a alguien que vaya reutilizando y no perdiendo. No, ahora hago Facebook, ahora olvido Facebook. No, Facebook es importante. Hemos descubierto que es importante para un perfil de público. Y Twitter es interesante para un perfil de público y de actividad también. Si no tenemos gente formada en estas tecnologías, no vamos a ser capaces de imbricarlas, de acabar utilizando un poco todas con perfiles diferentes, con esta idea del ecosistema digital. Si no, no sabemos. Entonces, gente formada en los museos, podría poner una lista de los profesionales que nos faltan en los museos. Pero ahora que estamos hablando de nuevas tecnologías, digitalización, pues es evidente que el Museo del siglo XXI necesita más perfiles formados en este aspecto. Sí, además, en esa línea, yo recuerdo que el otro día que participé en unas jornadas europeas del patrimonio, nos hicieron una presentación un poco de cómo orientarlo para que esto llegue a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que no están muy habituados a interesarse por el patrimonio. Y nos decían que una de las cosas que más les interesaban era la inmediatez, es decir, que cuando ven algo, inmediatamente puedan compartirlo con sus amigos.
y ponerlo en Twitter o en Facebook o lo que sea. Y luego la facilidad de acceso, es decir, tener, por ejemplo, geolocalizaciones de los objetos para que si tú te desplazas por un sitio, dices, ¿qué es lo que podría haber aquí de patrimonio cultural, de fotografía antigua o de lo que sea? Y te salen unos puntitos y eliges y dices, ah, mira, pues esta foto qué bonita, y es donde estaba ese puente y cómo era hace 100 años. Y se la envío a mi amigo diciendo que pasó por aquí. Sí. Ahora, por desgracia, yo creo que continúa habiendo una cosa, que hay cosas que gustan más que otras. Y esto os lo digo desde la perspectiva de arqueología. Bueno, pues esto viene a ser como un juego de pelota, ¿no? Pues hay quien juega fútbol, quien juega tenis y quien juega ping-pong. Entonces, si te gusta el ping-pong, ¿qué has de decir? ¿Dejo de jugar a ping-pong y me pongo a jugar a tenis porque el tenis lo ve más gente? Bueno, pues el ping-pong tiene su público. Entonces, a veces también nos sucede que intentamos homogeneizar todas las tesituras y todos los contextos. Y por la razón que sea, nuestros públicos no siempre tienen los mismos intereses, sino que tienen intereses diversos y a veces coincidentes. El arte, en general, tiene más interés. Yo no me posicionaré por qué, pero tiene más interés. Entonces, cuando una exposición arqueológica tiene una visualización artística, tiene mejor resultado. Bueno, esto es a debate, ¿no? Pero no todos somos iguales. Yo creo que los museos, hay museos que van a 2 velocidades diferentes, o a 3 o a 4. Muchos museos, yo diría que la mayoría de los museos, sobre todo pequeños y medianos, su lucha casi diaria es para conseguir personal a tiempo completo para tareas tan básicas en una institución cultural como es el museo, para catalogar o para las actividades educativas o de mediación. Entonces les planteamos la opción de contratar un community manager o de un comisario digital y dices, sí, muy bien, pero es que ni siquiera tengo personal para las tareas básicas. De todas formas, yo creo que de las redes, de las comunidades que se han comentado aquí, sí que se pueden aprovechar esos recursos comunes y a través de las nuevas tecnologías tender puentes y compartir los recursos. Una cosa que ya no nos acordamos de que hace quizá 15 o 20 años los museos tenían fotógrafo. Esto se perdió y tenían diseñadores, que se perdió. Entonces, es verdad que han quedado unos perfiles como súper básicos, imprescindibles de los museos, pero la evolución, el tiempo, hace que los museos se incorporen nuevos perfiles. Y hemos de pensar en los que se perdieron. Ya no existen fotógrafos, bueno, pues a lo mejor ahora hacen falta documentalistas que sepan de nuevas tecnologías o pedagogos que sean capaces de crear contenidos en línea. Quizá ya no es tan rígido el modelo que teníamos hasta ahora y que también hace falta que con esta realidad líquida o fluida o gaseosa, los perfiles ya no sean tampoco tan rígidos. Hablamos aún de conservadores de museos y los conservadores son los especialistas de colecciones que tienen unos contenidos. Bueno, a lo mejor lo que estamos diciendo no es que hayan de haber perfiles únicos, específicos, sino que los perfiles sean más fluidos y más multiusos, quizá. Sí, esto que dices, Joan, la verdad nos llevaría a otro debate, que lo hemos comentado también en alguna ocasión, de cuál debería ser la dimensión de una institución para ser considerada un museo. O sea, ¿qué departamentos debería de tener? Porque hay a veces museos tan chiquitines que al final son casi como centros de interpretación. Pero un museo a lo mejor necesita tener una serie de departamentos en donde además de recopilar, catalogar, conservar y restaurar los objetos, pues tenga que también preocuparse de investigar y de hacer muchísimas cosas más. Y si algunas de estas tareas las instituciones pequeñitas no las pueden hacer, pues habrá que crear una estructura que lo cubra, del estilo del EMSIME o como se llame, en donde les dé soporte para una serie de iniciativas que ellos solos no pueden hacer. Estoy seguro de que muchos museos todavía arrastran incluso
pues esas bases de datos de FileMaker cuando se utilizaban los Macintosh. Sí. Y siguen con ellos. Y otros ponen las descripciones y los datos en un Excel. Da lo mismo. Hoy en día todos esos formatos son válidos porque de ahí se puede sacar un fichero CSV que permite hacer una ingesta masiva en una plataforma de toda esa información. Una ingesta en MSIME o una ingesta en una plataforma Omeka. Es decir, que no está todo tan atrasado. Hay que ver únicamente cómo se reaprovecha o se reutiliza los trabajos que ya se han hecho. Sí. Quizá pueda ser útil la experiencia del entorno de los medios de comunicación, donde también hayan desaparecido figuras profesionales. Por ejemplo, el corrector del diario ha desaparecido hace muchos años. Los periodistas se confían en Word. Pero han aparecido nuevos perfiles profesionales, ya sea la parte de infografía, por ejemplo, se ha desarrollado mucho. Y lo que es interesante y polémico, sobre todo a nivel de la relación sindical, son los perfiles híbridos, nuevos perfiles profesionales, por ejemplo, esto de que el periodista que escribe o cubre, busca la información, también saca fotos, y eso se ha ido solucionando. Sigue habiendo fotógrafos profesionales dentro de los medios, pero también muchas otras imágenes las van sacando también los periodistas. Está el infógrafo que sabe también programar, o sea, un perfil mixto entre diseño gráfico y programación para hacer infografías interactivas, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que esto es transversal a todos los ámbitos de todas las industrias tradicionales, digamos, de esta era, ¿no? Hay una cosa de esto, del debate, que me parece, bueno, que estamos pensando en el Museo del Futuro y terminamos siempre hablando de tecnología. Y mi intervención iba al final un poco de no quedarnos centrado en el actor tecnológico. Yo creo que la tecnología tiene que subordinarse a las estrategias de comunicación, de storytelling, etcétera, etcétera, de los museos. Y terminamos siempre hablando de software, terminamos hablando de bases de datos y de digitalización. Y a mí me pasa también, ¿eh? Pero tenemos que hacer un esfuerzo para ir más allá. Habíamos visto, bueno, en los vídeos estos que se pasaban, de que ya se ha discutido mucho sobre el tema de storytelling. Yo creo que también es una buena oportunidad de, a lo mejor, centrarnos en lo narrativo, por ejemplo, y después la tecnología se subordina a lo que se quiere contar, por ejemplo, desde el museo. Pero es muy difícil, cuando hablamos de cualquier tema, no caer y quedar atrapados en las discusiones puramente tecnológicas. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, yo volviendo al tema de los perfiles, porque al final la jornada de hoy iba sobre temas digitales, es cierto que hay muchas carencias en la mayoría de los museos. Pero a ver, con lo digital lo que ha pasado es que ha sido un nuevo ámbito que ha crecido y ha crecido exponencialmente y a una gran velocidad, una velocidad vertiginosa, pero en cambio los perfiles, las plantillas de los centros patrimoniales no se han actualizado adecuadamente. Entonces, hay una necesidad, hay un ritmo de trabajo muy potente, pero no está suficientemente dotado. Entonces, eso hay que revisarlo, porque muy bien, hoy día hay que ser transversal y multidisciplinar, pero hay unas especializaciones que son necesarias. Y no todo el mundo tiene por qué adquirirlas o puede adquirirlas. Yo me acuerdo que a finales de los 90 pedía, el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona pedía un webmaster. Y bueno, en el Ayuntamiento se reían. Era a finales de los 90, ya digo. Bueno, pues hoy día es muy habitual contar con un webmaster en las plantillas. Pues quizá dentro de poco no será tan extraño que se cuenten las plantillas con un analista digital, un experto en analítica digital, que nos ayudaría mucho a tomar mejores decisiones respecto a nuestros contenidos y a nuestros usos. O, muy bien, la narrativa, es un tema que me encanta, pero ¿disponemos en los museos de buenos narradores? Independientemente de la tecnología que se utilice. Los museos son muy expertos en la materia de especialización del museo en cuestión, pero ¿sabemos o saben realmente transmitir todo ese caudal de conocimiento de una manera accesible, divulgadora, etcétera, construyendo unas narrativas? Yo creo que no. Y si aplicamos eso a la narrativa digital, a la narrativa transmedia, bueno, falta absolutamente gente suficientemente preparada para ello. Entonces, yo estoy con Joan, más que en externalizar en empresas, hay algunos perfiles que yo pienso que sería estratégico incorporar
a las plantillas de los museos. Ahí depende, obviamente, de las dimensiones de los museos. Habrá museos que Claro, se podrán dar el claro. lujo de tener todos estos departamentos, pero, por ejemplo, piensen ustedes que empresas como la Marvel o Coca-Cola contratan expertos en narrativa transmedia de empresas externas. Y si la Marvel sabe algo, es contar historias de los años 60 con los cómics. Y sin embargo, a la hora de afrontar proyectos donde la historia se cuenta en muchos medios, tiene que mantener una coherencia, cómo se gestionan los contenidos generados por usuarios, que es un tema fascinante que hoy salió un par de veces, están contratando empresas externas y estamos hablando de megacorporaciones, ¿no? Por eso yo creo, bueno, habrá que buscar, también está la fluidez y la capacidad del museo de ciertas cosas a lo mejor tenerlas internamente y otras ir buscándolas afuera. Lo cual, yo hablo también ahora desde el punto de vista de la gente que está saliendo de las facultades de comunicación y de otras carreras, también es interesante, digamos, que a lo mejor los estudiantes que terminan las carreras, los graduados, no es que terminen trabajando en una mega estructura, pero a lo mejor terminan montando pequeñas unidades productivas, pequeñas empresas, cooperativas, lo que sea, colaborando en este tipo de proyectos. Incorporar los relatos de los visitantes, del público, es decir, Totalmente. eso es una cuestión que yo creo que todavía no se ha aprovechado suficientemente bien. O sea, sabemos que las plantillas y los recursos que hay en los museos pues tienen unas actividades profesionales muy concretas a las que tienen que dedicarse, pero la riqueza es incentivar esa participación de los ciudadanos y que esto pueda servir para enriquecer los objetos del museo. Han habido algunas experiencias divertidas, ¿no?, al respecto. Este museo que hacía exposiciones temporales donde las cartelas estaban en blanco y eran los visitantes los que escribían la descripción de la cartela del objeto. No sé si es una narrativa, de hecho no tenía un hilo conductivo, pero sí que era interesante que fueran los visitantes los que pusieran qué les decía aquel objeto, ¿no? Esto, los museos daneses y del norte de Europa tienen más experiencia con nosotros. Yo creo que a nosotros nos da todavía un poco de respeto que los visitantes nos digan cosas. Otra, ya que estamos en el ámbito narrativo, otra cosa interesante es las vinculaciones con el mundo de la ficción. Obviamente podemos pensar en blockbusters tipo El Código Da Vinci, que seguramente, quieran o no, llevó muchísima gente al Museo del Louvre, que ya tenía bastante. Pero, por ejemplo, lo que ha hecho la Biblioteca Nacional de España con el Ministerio del Tiempo, de ir articulándose incluso en redes sociales, ¿no? No me recuerdo un episodio del Ministerio del Tiempo que aparecía Isabel la Católica, y justo ese mismo día la biblioteca potenciaba que estaba el testamento de ella, estaba en PDF y fue el documento más visto y descargado en la historia de la biblioteca. O sea, buscar estas sinergias con el mundo de la ficción es sumamente interesante. Yo recuerdo ya por el año 2000 más o menos, en esta organización que son los Museos Nacionales Franceses, se habían hecho videojuegos que en ese momento tenían tecnología de punta inmersiva, eran videojuegos ambientados en los museos, lo cual es fascinante porque tenía la cuestión interactiva inmersiva, tenía la cuestión de storytelling y estaba dentro del museo. Pensar cosas así, sin llegar a lo mejor a una gran inversión, ¿no?, lo que implicaría un gran videojuego, pero pensar iniciativas, digamos, de storytelling que incluso vinculen varios museos, ¿no?, tipo juegos de estas casas al tesoro virtuales, ¿no?, los juegos de realidad alternativa que se llaman, que uno podría involucrar, buscar, no sé, seguir el hilo de Goya en varios museos en España o incluso a nivel europeo. Yo creo que hay todo un trabajo para hacer, y esto sería muy interesante para los pequeños museos también, de buscar instituciones que compartan o que se puedan establecer estos links narrativos, ¿no?, y trabajarlos. Yo creo que a nivel, ahí lo digital puede aportar muchísimo, ¿no? La idea de hipertexto también, de ir saltando de un lugar a otro. En esta misma línea de casar fondos del museo con ficción, otra experiencia que fue muy popular fue desde el Getty, y sobre Juego de Tronos, pues que hicieron el Getty of Thrones y iban explicando historias a partir de imágenes del Getty y ligados con el Juego de Tronos. Y fue muy exitoso, claro. Pero fue muy exitoso Juego de Tronos. No, la iniciativa del Getty tuvo miles y miles y miles de seguidores. No, perdona la broma. Yo lo decía por Gerona. Nosotros Sí. tenemos el Museo el Sant Pere de Galligans en Gerona, una sede del Museo de Arqueología,
y evidentemente el museo tuvo una punta de visitas porque allá se había filmado esta película, ¿no? Guerra de Tronos. Y la gente del museo nos explicaba la cantidad de gente que iban a ver la silla aquella con las espadas, ¿no? Esto es un tema coyuntural que es interesante, como lo que decía de que aparezca en una película pues un museo o que se cite personas que trabajan en un museo de una forma positiva, ¿no? Esto es muy, muy importante también, porque te salta la dimensión del público a la que en general estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cuántos museos han aprovechado, por ejemplo, este juego de Animal Crossing, que es muy popular, es de Nintendo? Y bueno, pues han aprovechado para poner obras del museo en la escenografía de este videojuego. Y es otra manera absolutamente lícita también de dar a conocer los fondos del museo, aprovechando pues, un videojuego de un gran éxito. Ha habido muchos museos que lo están utilizando. El Met, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que estamos llegando a cubrir el horario de la mesa de debate y tampoco, la verdad es que podríamos seguir así hablando mucho rato. Es muy agradable contar con vuestra participación y con vuestras ideas y ya sería cuestión de ir emplazándoos para la jornada de mañana, porque si no se nos acumulan, todos tenemos ahora también una serie de obligaciones y de cosas de estas. Desde la organización también me indican que ya es cuestión de ir cerrando el debate. Agradeceros a todos vuestras participaciones, a la gente que ha estado escuchando esta mesa redonda, aunque solo haya dejado reflejados sus comentarios por el chat, agradecerles también toda la información que han dejado ahí reflejada. Supongo, y le pregunto a Marta, que todo esto después quizás quede grabado y los chats incluso se puedan consultar, pero bueno, le paso ya la palabra a Marta para que cierren desde K6 la jornada. Bien, muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que seguiríamos conversando con vosotras y vosotros rato, me parece a mí, que todos los que estamos aquí. Sí, efectivamente, el chat se va a grabar. Hemos ido lanzando comentarios, algunos habéis facilitado links, referencias y todos lo vamos a organizar, ordenar y os lo vamos a trasladar. Entonces, sin más, os agradecemos mucho estar aquí el día de hoy y mañana seguimos con más. Mañana ya sabéis que hacemos un poco, bueno, todo va interrelacionado en realidad, pero hablamos más del aspecto del museo como laboratorio educativo. Y os esperamos a todos los asistentes al check-in a las 9:30 de la mañana. Os convocamos en Zoom a las 9:30. Y a los invitadas e invitados, que estáis aquí algunos, ya lo sé, un poco antes, a las 9:15. No sé si Amaya, te paso la palabra, si tienes alguna cosita más de organización que quieras comentar y si no... No, por mi parte nada. Esperamos mañana y a descansar. Muchas gracias. Muchas gracias. También deciros que bueno, está todo grabado en YouTube y ahí se va a quedar en YouTube los vídeos por quien quiera consultar, verse, lo que sea. Así que Biararte, Tamilla Esker. Vale, Eskerrik asko. Adiós.